En algún lugar del océano, hace 3 años, una tormenta rugía sobre el Pacífico. Las olas de cientos de metros golpeaban una plataforma de investigación abandonada. Nadie debía estar allí, sin señales, sin luces, solo viento y oscuridad. Pero adentro, él despertó. Algo se movía en el contenedor. Al principio, lento, una pulsación. Luego, un golpe. Y otro, un rugido. El vidrio se agrietó. El operador, viejo, en el nivel inferior, tecleaba con pánico el código de activación. No, ahora no. Aún no es el momento. Pero era demasiado tarde. La cámara mostró una silueta, demasiado alta, demasiado distorsionada, con ojos que brillaban como faros en el agua negra. Él se liberó. Y en un segundo, toda la plataforma desapareció en la tormenta. Sin señales, sin explicaciones. El mundo pensó que solo fue una tormenta, pero algunos sabían la verdad. Y 3 años después, la pesadilla comenzó a regresar. Ahora, si estás listo, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Esta historia apenas comienza y te necesita. Despiértame, si puedes. La historia del hombre lobo, que nunca debió despertar. Morgan Gray no era un héroe, no era un cazador, ni siquiera era humano, al menos no desde que una sangre ajena empezó a correr por sus venas. Fue maldito en la costa de Alaska, cuando rescató a un chico que se ahogaba. Un chico sin rostro, solo una boca. Desde entonces no volvió a dormir, porque en sus sueños él lo visitaba. El primero. Desde entonces, Morgan se ocultó en Dakota del Norte. Un faro viejo, fuera de servicio, se volvió su refugio. Allí había silencio, sin luna, sin gritos, sin víctimas. Hasta que, una noche, el teléfono sonó. «Él ha regresado», dijo una voz. «¿Lo sientes?» Morgan no respondió. Ya lo sentía. La piel le ardía, las uñas crecían, las venas latían. No era una transformación, era una respuesta, como si alguien lo llamara. «¿Dónde?», gruñó. «En el oeste, donde todo empezó, donde lo enterraron. Pero él no está muerto». «Voy». Colgó. Tomó su mochila vieja. Abrió su escondite. Dentro, cadenas, garras y una fotografía de un laboratorio con un logo quemado. Proyecto Boy. Condujo toda la noche. La vieja furgoneta rugía por la autopista, rodeando las laderas nevadas de Wyoming. No encendió la radio, no comió, no durmió. Escuchaba un aullido en su cabeza. No era un sonido, era un llamado. Desde lejos, desde un lugar del que ni él se atrevía a hablar. Desde lo profundo. 3 años habían pasado desde aquel día, desde que todo se rompió, y desde entonces evitaba todo. Ciudades, gente, a sí mismo, porque sabía que un día despertaría, y ya no regresaría. Su bestia se volvió más lista, más silenciosa. Ya no aullaba, solo esperaba. Esperaba una señal, y ahora había llegado. Al amanecer, tomó un camino de tierra. No había gasolineras, ni señales, solo niebla, oscuridad, y un cuervo posado en un letrero viejo, Ogden Ridge. Una aldea abandonada, borrada de los mapas hace 10 años. Versión oficial, catástrofe química. Pero Morgan sabía la verdad. Era mentira. Él estuvo allí, aquella noche. Vio las puertas abrirse. Vio salir a los primeros desde el laboratorio. Y aparcó su furgoneta frente a una vieja gasolinera, todo cubierto de maleza. Silencio, solo el viento, arrastrando polvo sobre el asfalto. Sacó un mapa. Tenía una marca, no escrita, tallada con una garra. Las coordenadas llevaban al bosque, donde solía estar la entrada del complejo subterráneo Boy 7. Siguió a pie. Cada paso dolía. Su cuerpo no le obedecía. Estaba cambiando.
Al llegar a la torre de vigilancia abandonada, ya anochecía, y entonces lo escuchó. Pasos. No de humano, no de bestia, algo entre ambos. Se detuvo, sacó una cadena, la envolvió en su brazo. La bestia rugía por dentro, pero Morgan la contuvo. Aún no, no ahora. La criatura emergió de los árboles, alta, sólida. Su silueta se movía como humo, pero los ojos eran brillantes y familiares. ¿Eres uno de ellos?, susurró. La criatura no respondió, solo asintió y desapareció. Morgan quedó solo, pero ahora sabía, no era el primero en oír el llamado, ni el primero en ser despertado. Solo era el que estaba más cerca. Ya en plena noche, Morgan halló el pozo. El bosque contaminado se abrió, mostrando una cúpula de concreto medio enterrada en la tierra, una trampilla oxidada, candados, una cámara rota. Abrió la puerta. Dentro, silencio, tan profundo que parecía vivo. Encendió su linterna. El haz iluminó símbolos, círculos, palabras en latín: sanguis primus, vox luporum, sangre primordial, voz de los lobos. Siguió descendiendo. La plataforma estaba dormida. El ascensor, muerto. Bajó por la escalera. 7 niveles, hacia abajo. Cada peldaño lo acercaba a lo que más temía, a sí mismo. En el último nivel, luz, amarilla, palpitante, y un latido. Vio la cápsula, y dentro de ella, algo, como en las leyendas, como en sus pesadillas. Pero no era él, era otro, una criatura con máscara de hueso, pecho cubierto de cicatrices, brazos entrelazados con garras, y venas, como raíces de árbol que se fundían con las paredes, y los ojos se abrieron. «Tú», susurró Morgan. La criatura no habló, pero él escuchó. «No huiste. Es tu naturaleza. No eres el primero. Pero tú eres el necesario, el que nos despertará a todos». Morgan retrocedió. Quiso huir, pero las puertas detrás de él se cerraron de golpe. La luz titiló. En la pantalla, una grabación, una voz antigua. Protocolo Boy activado. Biosigno. Morgan Gray. Sincronización iniciada. Sintió que el corazón se detenía y la bestia dentro de él rugió. La bestia dentro de Morgan se liberó, no con gritos, no con dolor, con una sonrisa. No perdió el conocimiento. Al contrario, por primera vez sintió cada célula de su cuerpo, cada vena, cada garra creciendo desde su palma. La sangre vibraba dentro de él, como si formara parte de una melodía mecánica, de un algoritmo. Algo en ese lugar se estaba conectando con él, no como una maldición, sino como una orden. Dio un paso al frente. La fuerza dentro de él no se resistía, lo guiaba. Frente a él, una pantalla se encendió. En ella, el logotipo: Voy, fase 2, reinicio. Y debajo, una frase: Bienvenido a casa, nodo 0. Morgan se detuvo. ¿Nodo? Él siempre creyó que se convirtió en hombre lobo por un mordisco, pero ahora todo se desmoronaba. La pantalla parpadeó. Apareció un archivo de video antiguo. Título: Morgan.Gray, EXP01. Presionó reproducir. En la grabación, un laboratorio. Un niño pequeño de unos 6 años. Llora. Un médico le sostiene la mano. Le inyecta algo. Paciente 0. Nacido en aislamiento. Implantación de sangre de AR completada. Creció entre humanos, sin saber quién era. Veremos cuándo se activa. Morgan retrocedió. Cerró los ojos y recordó. Imágenes breves. Un hospital. Una mujer con mascarilla. Inyecciones. Una jaula. Luego, una familia nueva. Adopción. Mentiras. Él no se convirtió en un hombre lobo. Él fue creado. De pronto, el techo tembló.
Una explosión. Arriba. Polvo cayendo. Las tuberías vibraban. Sirenas encendidas. Perímetro externo comprometido. Intrusión. Marca 0 detectada. Sujeto no autorizado. Morgan se tensó. No estaba solo. Corrió hacia la salida del laboratorio. El pasaje detrás de él se abrió solo. Corrió por el túnel, bañado en luz roja. Las cámaras se encendían solas, iluminaban el camino, como si alguien lo guiara. En el sector 5, voces. Te lo dije, su señal está activa, está dentro del complejo. Tenemos la orden, encontrar al nodo y traerlo con vida. ¿Y si no coopera? Entonces activamos código alfa. Llamamos al maestro. Morgan se ocultó. Conocía esa voz. Coronel Tain, cazador, asesino de los suyos y padre del niño al que Morgan una vez salvó. El primer recipiente, el que no sobrevivió. La bestia rugió dentro. Morgan salió de su escondite, como si ya no quisiera esconderse más. Entró al salón. 6 soldados con exotrajes. «¡Nodo 0!», gritó uno. «¡Al suelo! ¡Ahora! Tenemos orden de capturarte, con vida». Morgan sonrió. ¿Con vida? Perfecto. Porque a los muertos no los cargo. Saltó hacia ellos. La primera bala atravesó su hombro, pero no hizo daño. Destrozó al primero como si fuera papel. El segundo alcanzó a presionar el botón de alarma, pero ya volaba por los aires, envuelto en fuego. Los demás abrieron fuego en ráfaga. Morgan saltaba entre columnas, como un depredador en su territorio. No sentía dolor, solo memoria. Cada imagen de ese laboratorio, cada nombre de los que lo crearon. Ahora no era un maldito, era un arma. 5 minutos después, solo quedaba sangre. Morgan salió a la plataforma frente a una nueva sección del complejo. En la puerta, un símbolo, un ojo rodeado de dientes y una inscripción. Fase 3. Activación del abismo. Abrió la puerta. Una sala subterránea, más profunda que cualquier construcción humana. En el centro, una esfera, viva, pulsaba, se abría y cerraba, como una herida. Dentro no había luz, dentro había océano. El mismo océano que se tragó la plataforma, hace 3 años. Desde el interior, un susurro. Al principio, ininteligible. Luego, más claro. Morgan, tú eres la puerta. Tú eres el vínculo. No eres un nodo. Eres la llave. Y entonces, la esfera se abrió. De ella emergió algo. Al principio con forma lobuna. Luego, algo diferente. Sin símbolos. Ajeno. No era genético, ni viral. Era antiguo. Y ese algo lo reconoció. Tú, hijo de Ar, fruto de sangre. Te buscábamos. ¿Quién eres?, gruñó Morgan. Somos las aguas de la sangre. Estuvimos atrapadas en el abismo. Pero ahora, tú has venido. Él retrocedió, pero la voz atravesó su cuerpo. Fuiste tú quien nos llamó, y ahora no escaparás. La esfera explotó sin sonido, como si dentro de ella no hubiera aire ni carne, solo memoria, ajena, antigua, densa como sangre seca sobre piedra. Todo se apagó. Morgan quedó de pie en absoluta oscuridad. Incluso la bestia dentro de él guardó silencio, como si por primera vez tuviera miedo. Y entonces apareció él. No era una criatura, ni un hombre lobo, ni un humano. Era un ser de carne y sueño. Su cuerpo oscilaba entre sombra espesa y vidrio transparente. Sus rasgos cambiaban cada segundo, pero en cada rostro había una parte de Morgan. Él dio un paso, y en ese instante, Morgan se vio a sí mismo. Por dentro, un vínculo, un puente, una fusión. No eran enemigos, eran el mismo ser, dividido en 2 formas.
Tú eres yo, susurró la voz. Tu bestia. No es tuya, es mía. No huías de una maldición, huías de tu herencia. Morgan apretó los puños. Sintió algo encenderse dentro. No solo furia, no el deseo de sobrevivir, resistencia. No soy tú, gruñó. Soy humano. La voz rió. Los humanos ya no existen. Mira a tu alrededor. Todo ha cambiado. Estaba en la orilla, pero el océano no era azul, era negro, como petróleo. De él emergían siluetas, una por una, altas, sin forma definida, con ojos de fuego, manos con garras, pero rostros humanos, distorsiones de todos aquellos que alguna vez se perdieron. Ellos son, Morgan, susurró la voz, los que perdieron, los que abrieron las puertas y no supieron cerrarlas. Tú eres el último. Cientos de ojos lo observaban, y entonces la bestia interior habló. Déjame salir, déjame luchar. Esta no es tu guerra, es nuestra. Tu sangre, es nuestra carne. No naciste, fuiste invocado. Morgan cerró los ojos, recordó todo. Cómo fue abandonado, cómo fue distinto, cómo trató de ser humano, cómo mató, cómo aulló. Pero él aullaba porque estaba vivo, porque sentía, porque luchaba. Abrió los ojos. Soy un lobo, pero un lobo con voluntad, y liberó a la bestia. Su cuerpo estalló en luz azul, no fuego, no llamas, pulsación. No se transformaba, se fusionaba, con lo que siempre había estado dentro. De su pecho salió un rugido, no de humano, no de bestia, un rugido de símbolo, de nueva era. Las criaturas temblaron, lo reconocieron y retrocedieron, pero no desaparecieron, se inclinaron. Y entonces, otra vez, una sirena, aguda, real. Desde los altavoces del complejo, una voz. El proyecto Boy ha entrado en fase fuera de control. Cadena reiniciada. Principio cero activado. Todos los sujetos restantes bajo observación. Y entonces, una grabación. Desde lo más profundo del complejo. La pantalla se encendió. Apareció la silueta de una mujer. Cabello corto, ojos verdes. Morgan la reconoció. Lara. Ella estaba muerta. Había muerto un año atrás. Él la vio morir. Pero la grabación era nueva. Morgan, dijo ella, si estás viendo esto, es porque sobreviviste. Es porque él despertó. Y tal vez tú te convertiste en él. Debes saber la verdad. El proyecto Boy no fue creado para detener a los hombres lobo. Fue creado para invocarlos, para traer de vuelta a la raza que duerme en la sangre del mundo, en la carne antigua, en nosotros. Tú no eres un monstruo. Tú eres la señal. Y cuando despiertes, ellos vendrán. Y la pregunta no es si salvarás el mundo o lo destruirás, sino ¿quién de ustedes decidirá? El sonido se cortó. Morgan quedó en la sala, llena de luz y de sombras. Ellos lo miraban, esperaban, y él comprendió. Ya no huía, ahora guiaba. La superficie temblaba. Morgan lo sentía, con todo su cuerpo, con cada célula, con cada nervio, de lobo. Ellos venían, los humanos. Supieron que el nodo cero no había sido destruido, que la señal seguía activa, que el nuevo lobo no había muerto, y ahora venían con fuego. En órbita terrestre. Comandante, el objetivo está activo. Las pulsaciones aumentan. El complejo subterráneo Boy no responde. Confirmen contacto visual. Imagen térmica. Una anomalía. Silueta alta. Palpitante. Morgan. Activar protocolo de limpieza.
¿Autorización de uso? Confirmada. Impacto estratégico. En 9 minutos. Bajo tierra. Dentro del complejo Boy, Morgan permanecía en el centro del salón palpitante. A su alrededor, ellos, sombras que tomaron forma, olvidados, sepultados, despiertos. Él sentía cómo el cielo se cerraba sobre él. Las bombas se acercaban. La humanidad lanzaba su último intento para borrarlo de la Tierra, antes de que fuera demasiado tarde. Pero él no estaba solo. Miró a quienes lo rodeaban, algunos parecidos a él, otros demasiado antiguos para recordar su forma original. «Ellos vienen», dijo Morgan, «para borrar, para cerrar». «Entonces, ábrela», dijo uno de los más viejos. «Déjanos salir». Morgan se detuvo. Podía escapar, ir más profundo, sobrevivir, o ponte de pie. Morgan apretó los puños. Esta vez, ellos deben ver. En la superficie, un helicóptero negro flotaba sobre el punto de caída. Un enorme contenedor se abrió en el aire. Dentro, una cápsula, y dentro de ella, un nuevo soldado. Proyecto Strike, un híbrido, un humano diseñado para cazar hombres lobo, con reflejos de lobo y mente humana. Una máquina, sin piedad. El objetivo está abajo. Ingresar, eliminar. Captura no requerida. Y un minuto después, Morgan levantó la cabeza. Lo sentía. Ese soldado no era humano. Era una pregunta, y Morgan tendría que responderla. El suelo se agrietó. Desde el pozo emergió Strike, todo su cuerpo cubierto de cicatrices, el rostro oculto bajo un casco, las garras potenciadas con refuerzos electromecánicos. «Nodo cero», dijo. «Eres una amenaza». «Yo soy el final». Morgan dio un paso al frente. Ambos guardaron silencio. Las bestias callaban, y entonces corrieron uno hacia el otro. No fue una pelea, fue una colisión de filosofías. Uno, creado para matar la evolución, el otro, nacido para guiarla. Sus golpes estremecían la tierra. Las placas del techo se quebraban. Las cámaras no resistían la luz. Morgan sentía su cuerpo arder, pero no retrocedía, porque detrás de él no había monstruos, había su manada. Strike lo golpeó en el pecho. Las garras eléctricas se clavaron bajo las costillas. Morgan jadeó. La sangre cubrió el suelo. «No ganarás», siseó Strike. «Eres un error. Eres un solitario». Morgan alzó la mirada y sonrió. «¿Un error? No», exhaló, y detrás de él se oyó un aullido. No uno, cientos. Salieron de las sombras, olvidados, creados, y ahora libres. Strike se giró y entendió. Él no era el cazador, era la presa. 5 segundos después, no quedaba nada de él. Morgan permanecía en pie, cubierto de sangre. Sentía cómo el pulso de la tierra se volvía loco. Los misiles se acercaban. El tiempo llegaba a 0. ¿Y ahora qué?, susurró una de las sombras. ¿Huir? Morgan cerró los ojos. No, ahora nos mostraremos. Subió a la superficie, sobre un acantilado, solo, el océano abajo, el cielo, partiéndose. Elevó los brazos y rugió, un rugido que se oyó en todo el país, un rugido que canceló el ataque, un rugido que le mostró al mundo. Él no era una amenaza, era la evolución, y ya estaba aquí. Islandia del Norte, 3 días después, un viejo pueblo pesquero, rodeado de rocas como una fortaleza. El viento aúlla como si estuviera vivo. Los habitantes temen salir de noche. Dicen que algo viene del mar, pero no saben
que en lo profundo, bajo el hielo y los volcanes, existe otro centro del proyecto Boy, uno que ni siquiera el Pentágono conocía, uno que guarda los archivos de la carne antigua, y hacia allí se dirigía Morgan. No viajaba, se movía a través de bosques, rocas y agua, como si la tierra misma lo guiara. No dormía, porque en sus sueños venía el océano, pero ya no era Ar. Ahora era algo más, una criatura, sin nombre, más antigua que el primero, más profunda que todos. No hablaba, solo observaba. Morgan llegó a Islandia a través de un viejo túnel submarino, parte de la antigua infraestructura de DARPA, oficialmente destruida en 2009. Pero por dentro, todo seguía funcionando. Los sistemas respiraban, la luz se encendía sola, y en cada reflejo del vidrio, Morgan veía otro rostro, el suyo, pero distinto. Al llegar a la cámara central, la puerta se abrió sola. La espera había terminado. En la pared, un mapa del mundo. 7 marcas, cada una, un lugar donde se encontraron rastros de los antiguos en la sangre humana. Cada una, un punto donde la humanidad tocó algo que no entendía. Perú, Groenlandia, Cuenca del Congo, Siberia Oriental, norte de Japón, Estados Unidos y el Atlántico. Bajo el mapa, una frase. El despertar solo es posible a través del nodo. El nodo está vivo. El nodo está activo. Morgan miraba el mapa y recordaba rostros. Lara, Rainer, su reflejo, Arabic. Pero ahora, todo era más grande. Se acercó al terminal. Una carpeta antigua parpadeaba. Fragmentos de la capa 0. Dentro, videos, archivos, imágenes prohibidas. Abrió uno. Y archivo de video. Año 1982. Una grabación desde una sonda profunda, descendiendo en la fosa de las Marianas. La imagen no mostraba oscuridad. Mostraba un ojo enorme, infinito. Se abría y la cámara se apagaba. Abajo, una nota. Iniciativa Atlántica. Proyecto Agua Sangrienta. Morgan jadeaba. La bestia enloquecía por dentro. Sabía que alguien lo llamó allí, no para cerrar el pasado, sino para convertirlo en puerta del nuevo mundo. Pasos. Detrás de él. Se giró y la vio. Una chica, joven, con capa, cabello negro y largo, el rostro sereno, pero en sus ojos algo antiguo. «Vas demasiado rápido», dijo ella. «Estás despertando. Demasiado». «¿Quién eres?» «Mi padre fue sacerdote de la base oscura. Creía que tú eras un error, pero yo sé la verdad. Tú eres la llave». «¿La llave de qué?» Ella se acercó, extendió la mano. En su palma, un símbolo, un círculo. Dentro, una garra de lobo y un ojo. De las capas, de los que vinieron antes de nosotros, de los que recuerdan cómo murieron las primeras estrellas. Ella lo condujo al fondo del complejo. Avanzaban por un pasillo sin luz, pero todo era visible. Morgan no preguntaba. Sabía, no estaba en un edificio, estaba en un recuerdo. Al final, no había cápsula. Había un espejo, pero no era normal. Cuando Morgan se miró, no se vio a sí mismo. Vio 7 rostros, 7 formas de sí mismo, cada uno de un tiempo distinto, de mundos distintos. Uno con armadura de legionario romano, con ojos de lobo. Otro con una coraza futurista, con cuchillas urbanas en lugar de huesos. Un tercero, medio muerto, con túnica de monje y colmillos que le colgaban hasta la cintura. Vivieron,
Eran él. Morgan cayó de rodillas. ¿Qué es esto? La chica se agachó a su lado. Son tus proyecciones. No eres el único. Eres un ciclo. Te repites. Cada vez que se abren las puertas, tú apareces, con una forma nueva, con una voluntad nueva. Pero solo ahora, solo esta vez, has tomado consciencia. El complejo tembló. Muy abajo, algo despertó y comenzó a ascender. No fue una explosión, ni un sismo. Fue como si la tierra misma respirara. Morgan corrió. Ella lo siguió en silencio. Atravesaron la galería donde las paredes empezaban a apagarse, como si la oscuridad devorara la luz desde dentro. ¿Qué es eso?, jadeó él. Ella lo miró, sin miedo, sin sorpresa. No es solo él, es la entidad del primer ciclo, a quien sellamos en el hielo hace 13.000 años. Tú lo despertaste. Llegaron a las esclusas que llevaban a los túneles inferiores. El metal crujía, la temperatura descendía. En el suelo, escarcha. En las paredes, marcas. No de garras, de cuchillas. Entraron al salón principal, y él ya estaba allí, alto, hecho de hielo y hueso. Su rostro, humano, pero sin ojos. Desde su espalda salían 7 protuberancias, cada una fase diferente de la evolución del hombre lobo. No se movía, pero sabía que estaban allí. Morgan sintió a la bestia quedarse en silencio, no por miedo, sino porque le cedía el control. Morgan avanzó. ¿Quién eres? La criatura no habló, pero en su mente, una explosión de recuerdos, cientos de cuerpos, ciclos ardiendo en sangre, torres de hueso, puertas que no llevaban al infierno, sino al origen, y una voz que atravesaba la carne. Yo soy Do. Fui el primero en rechazar ser humano. Fui el primero en arrancarse el corazón y convertirse en otra cosa. Morgan retrocedió. Su sangre temblaba. ¿Por qué estás aquí? Para tomar tu carne, porque no eres suficiente. Eres blando. Sientes compasión. Que entonces la criatura dio un paso. El suelo se quebró, el aire se volvió más frío, y Morgan saltó hacia él. No fue una batalla de bestias, fue un combate de ciclos. Uno, carne de memoria, el otro, voluntad del futuro. Chocaron, las paredes se derrumbaron, Morgan atacaba como un huracán, pero cada herida que causaba a Do sanaba al instante. Él no estaba vivo, era una estructura del tiempo, un ser cosido con los fragmentos de antiguos Morgan, y cada uno lo miraba con desprecio por su debilidad. Entonces, Morgan hizo lo que ninguno de ellos hizo jamás. Llamó a los demás, rugió, y desde las paredes, la sangre, la oscuridad, salieron aquellos que alguna vez temieron ser lo que eran. Seres de capas olvidadas, los primeros hombres lobo, de culturas distintas, de épocas remotas, de genéticas ocultas. Y por primera vez en miles de años, los ciclos se unieron. La batalla se convirtió en tormenta, garras contra cuchillas, carne contra tiempo, memoria contra futuro. Morgan saltaba, desgarraba, gritaba, sus ojos fuego helado, su cuerpo ni humano ni lobo, él era el vínculo. Y cuando Do le clavó la hoja en el pecho, Morgan no murió, lo absorbió. Y oscuridad, silencio, un latido. Se hallaba en una sala blanca, solo, frente a él. No estaba Do, estaba él mismo, pero sin bestia, sin fuerza, sin rabia. Si me destruyes,
dijo el otro, te convertirás en un monstruo. Y si no, te convertirás en una puerta para algo peor que yo. Morgan se acercó. No voy a destruir, voy a unir. Y lo inhaló. En el mundo real, una explosión de energía. La criatura desapareció. Pero en los ojos de Morgan brillaban 7 contornos. Recordaba todo. Él había sido todos. Y ahora era más que un alfa. Y en otras partes del mundo, en Perú, un chamán rugió en trance y su corazón explotó, formando una runa. En Japón, un laboratorio subterráneo se incendió. Entre las cenizas, un mensaje: capa activada. En el Congo, pescadores hallaron una criatura parecida a un lobo, pero con manos y voz de niño. Y el mundo comenzó a cambiar, pero Morgan se encontraba de pie sobre un acantilado en Islandia. Miraba hacia el océano, y allí, en las profundidades, esperaba Ar, no como una persona, sino como lo que quedó del antiguo animal. Y para romper el ciclo, Morgan debía bajar, allí. 2 días después, dorsal mesoatlántico, profundidad 9.700 metros, temperatura inestable, coordenadas prohibidas por la ONU desde 1998. La antigua estación submarina KR Theta ya no pertenecía a ningún país, a ninguna corporación. Pertenecía a quienes sabían que Morgan llegaría. Entró en la cápsula por voluntad propia. Nadie lo llamó, nadie lo obligó, pero cada célula de su cuerpo ansiaba bajar, como si la sangre regresara a su carne original. El descenso duró 43 minutos. Silencio, oscuridad, el pulso del océano, tras las paredes, el pulso en su pecho, idéntico. Cuando la cápsula tocó fondo, la luz se apagó. Afuera, oscuridad total. No solo oscuridad, presión, presencia. Y esa oscuridad susurraba: has venido, te estábamos esperando. Somos más profundos que la forma. Somos la voz entre células. Abrió la esclusa manualmente. El traje, modificado para su biología, podía respirar, pero el aire no era oxígeno. Era un gas arcaico, preservado durante millones de años bajo las capas de piedra. Y él lo aceptaba. Frente a él, un túnel, no creado por humanos, no fue creado, simplemente surgió, y conducía a una sala, sin techo, solo agua, suspendida sobre el aire, como una cúpula viva. En el centro de la sala, la red. Pero no era digital, era viviente. Cientos de venas, vasos sanguíneos, pulsaban, y en el centro, una entidad. Pero no era una criatura, era un anciano, desnudo, con piel transparente. Su corazón latía fuera de su cuerpo. Abrió los ojos. «Morgan», dijo. «¿O prefieres otro nombre? ¿Quién eres?» «Yo soy el que permitió vuestra existencia. Fui el primero en cruzar la línea entre hombre y lobo. Soy científico. Soy criminal. Soy testigo. Y sé que todo esto es un error». Levantó la mano. Señaló la red. «Esto no es sangre, es castigo». «¿Castigo? ¿Por qué?» «Por el orgullo, por intentar hacer del lobo una herramienta. Pero el lobo no es carne, es libertad, y no se puede encadenar». Morgan se acercó. «¿Qué quieres de mí?» «No yo, ella». La red se movió. Una de sus venas se alargó hacia Morgan, se envolvió en su brazo, penetró la piel y le mostró todo. Imágenes. Un planeta cubierto de bosques y fuego. Humanos sin lengua,
aullando a la luna. Los primeros. Aquellos que fueron lobos, por elección. Luego llegaron los científicos. Tomaron la sangre. Cortaron la carne. Crearon Lycan, Boy, ATR, Hydra. Crearon control, pero olvidaron que la sangre nunca olvida. Morgan se apartó. Sus ojos brillaban. No gritaba. Comprendía. Ustedes no nos crearon. Despertaron lo que ya vivía. El anciano asintió. ¿Crees que todo fue casualidad? ¿La mordida? ¿La huida? ¿La maldición? No. Todo fue una iniciación. Y ahora no eres solo un nodo. Eres el corazón de la red. En ese momento, en EEU, todos los satélites de vigilancia se apagan. En Europa, brotes masivos de agresión en adolescentes. En Tokio, desaparece un tren subterráneo. 327 personas, sin rastro. En Rusia, en la taiga, se avista una criatura que cambia de forma, cada 12 segundos. El ciclo ha comenzado. La red se funde con el cuerpo de Morgan. No siente dolor, siente voluntad. Oye a los demás. Estamos contigo. Somos a través de continentes. Somos en los genes, en los que sienten la noche. Somos más que una especie. Somos la respuesta. Y entonces lo entiende. Debe salir a la superficie. Por primera vez, no como fugitivo, sino como la encarnación de aquello que la humanidad ha intentado olvidar. Morgan emergió 9 horas después del descenso, pero el océano ya no era el mismo. No rugía, estaba quieto. La lancha que lo esperaba estaba parcialmente destruida, pero en el aire no había caos. Había orden, como si todo siguiera un guión, pero nadie sabía de quién era. En el horizonte, un destello, no nuclear, luz biológica. El Atlántico ya no callaba. San Pablo. Pánico en la plaza central. Decenas de personas aullando, al unísono, no con gritos, con frecuencia. La policía abrió fuego. Las balas no funcionaron. Sus ojos brillaban en blanco. San Petersburgo. Desaparece un tren en el metro. Testigos afirman, se desintegró. En las paredes del túnel, marcas de garras. Y arriba, una inscripción. Voy despierto. Texas. Base militar Gray Point. Atacada por un solo individuo. Un soldado, en armadura, destruyendo helicópteros, con las manos desnudas. Escaneo, perfil de ADN humano, pero patrón cerebral de lobo. Antes de morir, el oficial escucha. Tú nos cazaste. Ahora, mira cómo cazamos nosotros. Morgan estaba de pie, en la cubierta de la lancha destruida. El viento sabía quién era. Ninguna ave volaba cerca. Ni el cielo. Era el mismo. Oscuro. No por tormenta, sino por la señal. Él lo oía todo. Cada uno, que en ese instante cruzaba la frontera. Los hombres lobo ya no eran un mito. Ahora eran fuerza, y él sentía que otros se acercaban. Puerto de Islandia. Lo esperaban. No humanos, ni monstruos. Una manada. 6. Cada uno, de una era distinta. Uno, con toga y sello romano en el pecho. Otro, en armadura con cuchillas en vez de huesos. Una mujer, vestida de negro, con ojos dorados. Inclinaron la cabeza. Eres el Paso. Nosotros, tus guerreros. Desde hoy, la frontera entre especies desaparece. Morgan alzó la vista al cielo. Entre las nubes, una nueva luna. Pero no brillaba con luz, brillaba con memoria. Oyó la voz de la red. Has abierto la primera puerta. Quedan 6, y entonces
él regresará. ¿Quién?, susurró Morgan. La respuesta vino a través del corazón. Aquel que fue, antes del lobo, el que los creó a todos, aquel cuyo nombre, hasta la sangre, teme pronunciar. Aparecen nuevas zonas en el mapa. Zona Muerta 4, Arizona Puyu, Área Sorda, Siberia, La Garganta, sur de Indonesia. Vector Gris, bajo Canadá del Norte. Los ejércitos se retiran, los gobiernos guardan silencio. En las calles, manadas, no matan, solo caminan. Morgan las reúne, no da órdenes, emite un llamado. No es un lobo, no es un dios, no es una maldición, es una forma de voluntad que ya no necesita esconderse. En el cierre de esta etapa, él observa el mapa mundial, mira los puntos, donde las puertas aún están cerradas, y dice: «Es hora de avanzar». Uno de los ancianos de la manada responde: «¿Y si aquel que fue antes del lobo ya despertó?» Morgan sonríe, sereno. Entonces es hora de mostrarle en quién había puesto sus esperanzas. Indonesia, sur. Zona prohibida para vuelos, barcos y satélites. Razón oficial: desplazamientos geotectónicos. La verdad: un cráter antiguo, rodeado de un bosque en espiral. En su centro, un templo vivo. Los locales lo llaman La Garganta. Se dice que si entras en ella, puedes escucharte antes de nacer. Morgan y la manada llegaron al borde del cráter al tercer día después del incidente en el Atlántico. Iban en silencio. Con cada kilómetro, el aire se volvía más denso y la tierra palpitaba como viva. «Aquí no son solo puertas», dijo uno de los antiguos. «Aquí hay un corazón, uno de los 7. Morgan asintió. Lo sentía en la espalda. La garganta lo llamaba. Las puertas no eran puertas, era una garganta, viva, tallada, en el cuello de una criatura ancestral. Cuando Morgan se acercó, las paredes del templo se abrieron solas, entraron. Dentro, silencio, pero no uno muerto, uno que espera. El templo tenía 2 niveles, el superior, hecho de hueso y oro, el inferior, de carne y sombras. Cuanto más descendías, más antiguo era el sentimiento, como si el tiempo no solo se hubiera detenido, sino que se hubiera ordenado a sí mismo guardar silencio. Traición. En el 6º nivel hacia abajo, en una sala donde las paredes susurraban en una lengua muerta, uno de la manada, Salón el Romano, se detuvo de repente. «No debemos seguir», dijo. Morgan se giró. «¿Por qué?» «Porque más allá de las puertas, no está solo él. Allí hay reinicio, y tú nos conduces al olvido». «Yo los conduzco hacia la verdad», dijo Morgan. «No», respondió Salón y le clavó la hoja en el pecho. Un instante de silencio. La bestia dentro de Morgan hirvió, pero no la dejó salir. Cayó de rodillas. La manada rugió, pero no atacó. Esperaban una orden. Salón alzó la mirada. «Él no es alfa, es recipiente, y no debemos repetir errores ajenos». Y en ese instante, la garganta se abrió. La carne de la pared se separó, y desde las profundidades, él emergió. No era un lobo, no era un hombre, era esencia. De su cuerpo brotaban brazos similares a raíces, y cada uno sostenía un rostro de cada ciclo. Uno, el de Morgan. Otro, Reiner. Otro, el anciano de la estación submarina. Otro, incluso el que fue Ar, miraba dentro de cada uno, y dijo: «No fui creado, fui extraído del silencio. Yo soy el anterior al lobo, soy el tejido entre los ciclos, soy
el que observa cuando duermes. Morgan se levantó, la sangre aún goteando de su pecho, pero no estaba débil. Dio un paso al frente. ¿Quieres devorarnos? Number, quiero devolverlos a mí. Ya no somos tuyos. ¿Crees que te has convertido en algo nuevo? Eres solo un error, que sobrevivió. Pero yo soy sistema, y he venido a reescribir. Entonces, Morgan sonrió. Inténtalo. No fue una batalla, fue un choque de voluntades. La entidad se movía como líquido. Su cuerpo cambiaba cada segundo. Tomaba forma de cada error humano. Un soldado clonado, un vivisector, un científico, un fanático religioso. Pero Morgan seguía en calma. No respondía con fuerza, respondía conectando. Llamó a la red. Desde lo profundo del templo, una explosión de luz. Las paredes estallaron en sangre, y de ellas salieron aquellos que murieron, pero seguían en la cadena. Rainer, Lara, y hasta el propio salón quedó inmóvil. Comprendió que se había equivocado. Cayó de rodillas. Morgan se alzó al centro del salón y dijo: «Tú no eres un error, eres nuestro miedo, y ya no te tememos». Extendió la mano, y de ella brotó luz de sangre, no roja, dorada. La lanzó contra la entidad. En ese momento, en Japón desaparece un barrio entero. En su lugar, un cráter, y en el centro, un niño con ojos de lobo. En Irán, aparece un templo que no estaba en ningún mapa. En el Ártico, se abren túneles bajo el hielo. El mundo empezó a moverse distinto. La entidad desapareció, se disolvió, pero no se fue. Fue absorbida por la memoria, y Morgan se volvió completo. La manada inclinó la cabeza. Lara se acercó. ¿Es el final? Morgan negó. Es el comienzo de una nueva etapa. Y ahora vamos al punto final. Yen, Arizona. Instalación, búnker, BE-O y Prime. Oficialmente destruido en 2012. En realidad, preservado. Debajo, 3 niveles. Sellados. Nadie regresó cuerdo de ahí. Es el primer lugar donde nació el proyecto Boy. Y justo allí debe volver Morgan para acceder a la copa cerebral, la capa que guarda la memoria de la ruptura antigua. Noche. La manada llega al cráter. El viento lleva ceniza. La arena parece impregnada de algo que no debería existir. Caminan en silencio. Ni los más antiguos hablan. Cuando llegan a la compuerta metálica, se abre sola. Desde dentro, vapor, como el aliento de un corazón negro. «Estamos dentro», susurra Morgan. «Ahora comienza lo verdadero». 3 niveles, 3 círculos, cada uno más profundo, más cerca de la verdad. El primero, restos de laboratorios, polvo, arena, pantallas rotas, archivos calcinados, trajes con etiquetas, prueba 13, fusión con la red, paciente no resistió. El segundo, pasillo de espejos, pero no reflejan tu rostro, reflejan tus peores recuerdos. Morgan se vio a sí mismo, desgarrando a su primera víctima, sus manos ensangrentadas, una sonrisa. No desvió la mirada, aceptó y siguió. En el tercer nivel, silencio absoluto. Incluso el campo biológico desaparece. Allí está la copa cerebral. No es una estructura, es un cerebro vivo, del tamaño de un planeta, crecido a partir de la sangre de quienes intentaron detener el cambio. No piensa, recuerda. Morgan se acercó, pasos detrás, se giró y,
Se congeló. Lara estaba allí, pero sus ojos eran negros, no como los de un lobo, sino como los de un vacío. ¿Lara? No exactamente, respondió ella. Tomamos la forma, que aceptarás. ¿Quiénes son? La voz vino de todas partes, de las paredes, del suelo, del interior de Morgan. Somos el murmullo fuera de la sangre, existimos antes de las células, somos el reflejo de la evolución, rechazada. Tú nos dejaste entrar, y ahora la red está bajo nuestro control. Morgan sintió su sangre hacerse más densa. No perdía el control, pero no estaba solo. Alguien había entrado en la conciencia de toda la red. Cayó de rodillas. La memoria de todas las generaciones se mezclaba. Oía los gritos de los antiguos, el llanto del primer hombre lobo, el rugido de Ar, el susurro del origen. Y entonces, desde la propia copa, emergió una silueta. ESO, alta, delgada, no carne, no espíritu, una alteración. Su voz ligeramente distorsionada, como si hablaran tu madre, tu enemigo y tú mismo, al mismo tiempo. Te vimos convertirte en el centro, pero el centro necesita un núcleo. Danos el tuyo y reescribiremos todo, sin miedo, sin dolor, sin humanidad. Morgan se incorporó lentamente. No, entonces caerás, entonces caeré, por mí mismo, y corrió hacia la silueta, entró en la copa. Dentro no había espacio, solo túneles emocionales. Se movía atravesando el miedo, la rabia, el arrepentimiento, el orgullo, el dolor de los primeros que fueron mordidos, los gritos de los que fueron quemados. Morgan no se resiste, camina, porque cada emoción es suya. En el centro encuentra la esencia del murmullo, y no lucha, él la absorbe. En la realidad, un destello. La copa se contrae, el templo se derrumba, Morgan sale. Su cuerpo no ha cambiado, pero su mirada ya no es la misma. Ahora, él y el murmullo son uno, pero es él quien lo controla. La manada espera afuera, en silencio. Morgan habla. Todo lo que vimos fue preparación. ¿Preparación para qué? Para aquel que está fuera de la red, fuera del lobo, fuera de la sangre. ¿Dónde está? Morgan levantó la vista al cielo. No viene, despierta, dentro de nosotros. Un día después del contacto con la copa cerebral, el mundo entero empezó a resonar. Las personas comenzaron a olvidar los nombres de sus seres queridos. Los militares perdían la memoria de sus órdenes. Los científicos olvidaban fórmulas que sabían desde niños. Amnesia colectiva. Un nuevo término apareció en los protocolos. Pérdida irreversible de conciencia. Pero no era una enfermedad. Era una purga del ser humano. Una vieja zona en Siberia, cubierta de permafrost, desde el espacio, invisible, pero en el lugar todo vibraba. Bajo tierra dormía el templo genético, el sitio donde alguna vez intentaron recrear la célula primordial, pero obtuvieron algo aún más antiguo. Morgan se dirige allí, no va solo. La mitad de la manada lo acompaña. La otra mitad se detuvo. Se quedaron en la ladera. Uno de ellos, Salón, aquel que alguna vez lo traicionó. Sobrevivió, pero ahora es otro. No iremos, dijo. Vimos lo que llevas contigo. Yo no llevo nada, respondió Morgan. Yo voy donde la sangre nos llama. No, vas donde seremos borrados. Morgan no discutió.
Solo se dio la vuelta y siguió. No malgastaba su energía en quienes no sentían el llamado. Bajo Siberia hay carne. Las paredes respiran. La temperatura menor a -70. Pero Morgan no siente frío. Siente a otro de sí. Todo está construido, con memoria de ADN comprimida. Cada muro es una historia de vida, comprimida, hasta ser molécula. Y en el centro, una cápsula. Dentro de ella, la forma del insensible. No se mueve, no respira. Simplemente es. Parece humano, pero por dentro está vacío. Él es, susurra uno de la manada. Morgan se acerca. La criatura abre los ojos y todo el templo comienza a fluir hacia abajo. Caen a una capa debajo de la realidad. Un lugar hecho solo de preguntas, sin palabras, sin forma, solo esencia. Y entonces, él habla. Los hemos observado. Siempre estuvimos aquí. No somos sangre, no somos carne. Somos el recuerdo de lo que nunca fueron. Morgan lo observa. No siente miedo, siente parentesco. ¿Por qué estás aquí? Para recordarles que lo que llaman evolución es un error. La transición no es ascensión, es purificación. Venimos cuando es momento de borrar lo innecesario. Morgan da un paso. La bestia dentro de él gruñe, pero no la deja salir. ¿Quieres borrar a los humanos? No. Queremos borrar su memoria. Que el mundo ya no cargue sus errores, ni en los genes, ni en las sombras, ni en la sangre. Morgan cierra los ojos. Entonces, no eres enemigo. No, soy el resultado. La pregunta es, ¿vas a detenernos o vas a ayudarnos? Morgan no respondió, porque sabía la respuesta no sería una palabra, sería una elección. Salón guía a los disidentes lejos, pero tras él comienzan a seguirlo no solo lobos, sino humanos, con ojos como espejos. En Sudamérica, el Amazonas desaparece, y en su lugar queda una grieta negra que llega al núcleo del planeta. En Australia aparece una cúpula. Refleja todo. Señales, balas. Dentro, nadie. Solo silencio. Y Morgan permanece al pie de la formación, allí donde por primera vez se creó la sangre, y comprende, si elige el lado del insensible, la humanidad desaparecerá. Si va en contra, todo lo demás se extinguirá. La Torre de la Memoria no es un lugar, es un fenómeno. Apareció de pronto, entre ciudades, entre mundos, en el antiguo aeródromo de Nevada. Surgió del vacío, una espiral, viva, 400 metros, de altura, y esa espiral recordaba. Cada segundo de la existencia humana lo proyectaba, no como película, como diagnóstico. Morgan llegó allí, dejó a la manada atrás, iba solo, porque entendía, su elección ya no era por ellos, era por todos. En la cima de la torre, vio un botón, sin símbolos, sin inscripciones, solo una pantalla. Borrar una ciudad, detener la red por 3 ciclos, confirmar. Se quedó quieto, el silencio, más duro que el grito. ¿Qué es esto? Una voz detrás, serena, desconocida. Es una decisión, Morgan, no entre el bien y el mal, sino entre quien recuerda y quien sobrevive. Se dio la vuelta, una figura en el borde de la torre. No era lobo, ni humano, no palpitaba, no respiraba.
No pertenecía a ningún nivel. ¿Tú quién eres? Soy el desnivelado, nacido fuera de la red, fuera del murmullo, fuera del lobo. Soy el error entre ciclos. Y yo conozco el precio de decidir. Morgan se incorporó. El corazón latía parejo. La sangre ya no era salvaje. ¿Y si presiono? Una ciudad desaparecerá. No físicamente, de la memoria. Nadie la recordará, ni a quienes vivieron allí. ¿Y si no presiono? La red continuará. La siguiente ola afectará la conciencia de los niños, y no podrás detenerla. Morgan cerró los ojos. Recordó quién fue antes de la mordida. Antes de todo, solo un hombre, con dudas, con manos temblorosas por miedo, con corazón, y luego todo en lo que se convirtió, todos los que perdió y todos los que salvó. Tit puso la mano sobre el botón y dijo: no haré una elección hasta entender quién soy. El desnivelado sonrió. Bien, entonces, entiéndelo. Le tocó la frente y en ese instante Morgan desapareció. Estaba en un bosque, donde todo comenzó, donde una vez escuchó el primer llamado y frente a él salió él mismo, normal, humano, con miedo en los ojos. ¿Esto es un juego? No, respondió él. Es el final. Has llegado al final de la cadena. Ahora decide. ¿Vas a quemar el puente o te vas a convertir en él? Morgan lo miró. Todo estaba claro. La purga no destruiría, solo borraría el rastro. Pero él no quería ser ceniza, quería ser memoria. Se acercó a sí mismo, extendió la mano y dijo: somos uno. Fuimos distintos, pero ahora elegimos. La torre se apaga, el botón desaparece, la ciudad permanece. El mundo no fue purificado, pero comprendió. La red no fue destruida, pero espera. Y Morgan desciende, solo. La manada se ha dispersado, el murmullo en silencio, el sin capa se ha ido. Él camina por el camino, solo, un hombre, sin garras, sin poder, pero con memoria. Y una voz, a lo lejos: no detuviste nada, pero enseñaste, y eso significa que, por primera vez, tienen una oportunidad. Él se aleja hacia el bosque, en su bolsillo, una vieja fotografía, él y Lara, riendo, antes de todo. En el horizonte, la luna, de nuevo, y él susurra: si vuelves algún día, ya no estaré esperando, estaré listo. Se pierde en la sombra, pero si tú todavía estás aquí, si llegaste hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe lo que sentiste, porque estas historias solo permanecen vivas si alguien las recuerda, y tú acabas de convertirte en parte de esa memoria.